además de saludarnos, para confirmar si las personas presentes en la sala hay buen sonido, se escucha, para iniciar la videoconferencia. Hasta ahorita González solamente ha escrito, se escucha bien. Del resto no sabemos si se escucha muy bien. Nancy, se escucha perfecto. Entonces arrancamos. Bueno, buenas noches. Iniciamos la videoconferencia de este día de hoy, lunes 20 de mayo, como todos los lunes, a las 7:30 de la noche. Y esperamos, agradeciendo de lo que es la medicina tradicional oriental o medicina tradicional china o acupuntura, como también se les conoce en diferentes medios, y a través de esta sala de videoconferencias, de la cual he sido invitada por el grupo de Dragón Rojo. Queremos hacer entonces esta extensión todos los lunes, o invitación a su vez, para que cada día vayamos acrecentando la asistencia en esta sala con respecto a los temas que se van a tocar. En la formación de la medicina tradicional china, en lo que es la parte de los fundamentos básicos, la teoría, es importante tener en cuenta 3 principios fundamentales, 3 bases, 3 fundamentos, que son, como su nombre lo indica, la base de todo lo que es el conocimiento y la totalidad de la medicina tradicional china. Esas 3 bases y 3 fundamentos son lo que se conoce como uno de ellos, el yin y el yang, y esos fundamentos básicos es lo que vamos a tratar de uno de esos 3, el yin y el yang, los 5 elementos o los 5 movimientos o los 5 reinos mutantes, como también se conocen en diferentes visiones o diferentes terminologías o traducciones o autores, y las sustancias vitales o líquidos vitales o las diferentes formas en que se presenta la energía. Esos 3 bases y esos 3 fundamentos son los principios fundamentales, valga la redundancia, de lo que es el conocimiento de la medicina tradicional china. En la noche de hoy trataremos de dar por lo menos una gran idea o una gran base para poder entender lo que es los fundamentos básicos de la medicina tradicional china, que es lo primero, que es el yin, el yang y los 5 elementos. Pero ¿de dónde vienen estos fundamentos? Vamos a comenzar por el principio, de dónde viene, cómo se formó, cómo se creó, de dónde fue esto. Se le atribuye a la medicina a la China la recapitulación de toda la información que antes se transmitía de boca en boca, de padre a hijos, de abuelos, de familia en familia, de generación en generación. Y es a la China a quien se le atribuye esa recopilación de toda esa información. Pero es a Lao Tse el que se le considera el que transmite esos fundamentos básicos, el que plasma o el que asocia o el que integra a la medicina, a los conceptos de medicina tradicional china, y lo lleva a la observación de los elementos naturales que se presentan en el planeta, en el universo y en el mundo. La interrelación que existe entre el cosmos, el macrocosmos, en este caso el universo, el microcosmos, en este caso la Tierra. Si tomamos el macrocosmos como el planeta Tierra, el microcosmos sería la naturaleza que está presente en ella. Si tomamos todos los elementos de la naturaleza presente en ella, el microcosmos sería hacer la correspondencia e interrelación con el templo, que es el cuerpo del ser. Y así vamos desde la información del todo, vamos dando y vamos viendo que también se encuentra en cada parte, en este caso en todo el cuerpo. Y si tomamos el cuerpo como el universo, entonces vemos que esta microinformación, o lo que uno llama microsistemas, también están presentes en lo que se llaman las reflexologías,
que son los reflejos de este macrocosmos, en este caso el reflejo del todo en la parte, y entonces aparece la reflexología de la mano, donde se atribuye todas las partes del cuerpo en las manos, en los pies, en el iris, en la cara, en el cráneo, en la oreja, la auriculoterapia, y aparecen todos estos. Y si nos vamos a lo más mínimo, que es la célula también pertenece a un microuniverso. La información de todo el universo se encuentra en la célula. La célula tiene sistemas, aparatos, piel, la membrana citoplasmática, tiene líquidos, 70% de líquido, el citoplasma, tiene el sistema respiratorio, la mitocondria, tiene el sistema excretor, aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Entonces vemos cómo la información del todo está en la parte. Y es a la OCSE a quien se le atribuye esos fundamentos basados en la observación de los elementos de la naturaleza, de todo lo que le rodeaba. ¿Qué hacía este señor? Por favor, Rafael, si me puedes colocar la primera lámina. ¿Qué hacía este señor la OCSE? Subía a la montaña a observar los fenómenos de la naturaleza. Y en la observación de los fenómenos de la naturaleza, veía en la cima de la montaña que había una parte de una montaña que era el lado soleado de la montaña. Creo que, Josefina me dice que creo que Rafael se quedó sin internet. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta. Pero vayan imaginándoselo. Voy a transmitirlo de una manera visual. Imagínense, ustedes suben a la montaña más alta y en esa montaña, en la cima de la montaña, van a ver que de un lado de la montaña existía el sol, la claridad, el movimiento, y del otro lado existía la luna, la noche, la ladera no soleada, la ladera con una sombra, y ahí entonces es donde aparecen los dos términos fundamentales, que es el término del yin y el término del yang. El yang significa la ladera soleada y el yin significa la ladera sombría o la ladera con sombra. Para interpretar y interpretar y dar a conocer y valorar realmente lo que es la información del yin y el yang. El yin y el yang, simplemente la palabra yang significa la ladera soleada, la palabra yin la ladera sombría. Pero no es que cuando decimos yang es la ladera soleada, ni cuando decimos yin es la ladera sombría, sino que esquematizó, visualizó que todo lo que existía de manera dual. Todo principio, existía lo alto y lo bajo, existía el sol y existía la luna, existía el día, existía la noche, existía la izquierda, existía la derecha, existía lo externo, existía lo interno. Todo era de naturaleza dual. Y esa dualidad fue la que para universalizar la terminología y la diferenciación entre ambos, a uno lo llamo yang y al otro lo llamo yin, dándole las características del yang a todo lo que pertenecía a la ladera soleada. Entonces vemos que del lado yang, donde está el sol, hay movimiento, hay el despertar, aparece el sol, aparece la luz, se despierta, hay movimiento, hay trabajo, y lo contrario, lo opuesto, lado yin, es la noche, la oscuridad, la luna, la paz, el regocijarse, la profundidad, la oscuridad. ¿Okay? Si llevamos eso al ser, también vemos que el ser es un ser dual. Existe el masculino y existe el femenino, atribuyéndosele al masculino el yang y al femenino lo yin. El hombre, el ser, el masculino, el macho, vendría siendo el yang, la hembra, el femenino, vendría siendo el yin. El macho, el yang, la hembra, el yin. Y entonces comenzamos a ver y a interrelacionar el yang con el yin. Opuestos, porque cada uno de ellos tiene características propias e individuales y únicas. ¿Okay? Por lo tanto, son opuestos, son independientes. O sea, cada uno de ellos dependerá de sí mismo, independiente, pero a la vez son interdependientes. Se necesita el uno del otro, se transforma el uno en el otro. El ejemplo práctico, el día y la noche. El planeta Tierra no se detiene en su movimiento. Existe el día y existe la noche.
en su clasificación en tiempo 24 horas. De las 24 horas, 12 horas yin, 12 horas yang. Un momento en donde es el máximo de yang, 12 del mediodía. Un momento en donde es el máximo de yin, 12 de la noche. ¿Ok? Entonces comenzamos a subdividir. El yin y el yang comienza a moverse, tiene momento, tiene actividad, se interrelaciona, tiene independencia, tiene características propias, pero a su vez necesita de transformarse, necesita de su interrelación entre lo opuesto. Entonces por eso se dice que son independientes, son opuestos, pero se interrelacionan y se transforma el uno en el otro. El día se transforma en la noche se transforma en el día. Por supuesto que habrá casos en donde no podemos decir el hombre se transforma en mujer, la mujer se transforma en hombre. ¿Ok? Ahí vemos que no es el 100% la información tal como sucede en el universo en algunos casos, pero sin embargo, entonces aparece ese símbolo que es el símbolo del Tao, el símbolo del yin y el yang, como es que por eso estábamos esperando las diapositivas. No sé, bueno, qué pasaría con Rafael. Vamos a esperar porque estoy utilizando la parte, vamos a llamar, como dicen en PNL, la parte de audición, pero es importante la parte de visualización, el dibujo. Pero bueno, para todos o la gran mayoría es conocido el símbolo del yin y el yang, que es el símbolo de la mitad blanca, la mitad negra, y vemos cómo esa forma circular y a la vez esa forma que hace que se haya esa mitad blanca y esa mitad negra, hace que ese dibujo o ese ideograma o esa forma en cómo es clasificada y vista visualmente el yin y el yang, hace que tenga movimiento. Por lo tanto, el yin y el yang se mueve, se transforma, necesita del movimiento. Cuando el yin y el yang se detiene, ¿ok? Es donde es lo que pasaría si el mundo se detiene en el día o si el mundo se detiene en la noche, ¿ok? Se transformaría totalmente y hubiera un caos. Al principio del universo todo era un caos. Había la oscuridad y apareció la luz, ¿ok? Entonces, si vamos a textos antiguos que relatan la formación del planeta y cómo se formó, entonces también podemos tomarlo, interrelacionarlo y tomarlo en cuenta también en lo que es el conocimiento y los fundamentos de la medicina tradicional china. El yin y el yang es una de las bases fundamentales, porque todo fenómeno, toda situación, todo síntoma, toda enfermedad, toda acción, debemos primero clasificarla. Esto es de naturaleza yang o es de naturaleza yin. Silvana Mariel dice que no se escucha. Algunos de los que están presentes están escuchando para saber si el problema es propio individual de Silvana o sí, que sí se escucha. Sí se escucha muy bien. Perfecto. Entonces, Silvana, revisa tú y verifica porque todo el mundo, como ya tú ves en la pantalla, todo el mundo está diciendo que escucha. Entonces ya ahí son las situaciones ya individuales. Perfecto. Entonces, en esa dualidad es donde aparece la conformación y la visualización y la interpretación para hacer más fácil el entender la medicina tradicional china. Entonces, estaríamos sujetos a una clasificación de cualquier fenómeno en si es de naturaleza yang o es de naturaleza yin. ¿Cuáles van a ser las características para calificar o clasificar si alguna situación o algún síntoma es de naturaleza yang o es de naturaleza yin? Las características que tiene el yang en general. ¿Cuáles son las características que tiene el yang? Repito: movimiento, actividad, luz, lo alto, el cielo. Apareció el símbolo, gracias. El símbolo del yang, la parte, la luz, la energía, lo no material, el cielo, la expansión, el crecimiento, el movimiento, la actividad. Esas son las características más generales que ayudan a entender y a calificar para clasificar cualquier fenómeno en que sea un fenómeno yang. Y por supuesto su opuesto
de lo que acabo de decirle y explicar sería el de naturaleza yin. Entonces naturaleza yin sería la oscuridad, la profundidad, lo interno, la quietud, la calma, lo oculto, lo bajo. Entonces vamos a comenzar a hablar del lenguaje dual. Alto, yang; bajo, yin; externo, yang; interno, yin. El cielo, yang; la tierra, yin. Y fíjense este término, el cielo, calificativo masculino, el cielo, el Padre, el Creador. Opuesto, la tierra, la madre tierra. Bien, que no es una cuestión de que si vamos a ponernos a discutir de que porque el yang el masculino es yang, el femenino es yin. No es una cuestión de ponernos a discutir si es de naturaleza feminista o de naturaleza machista. Simplemente es la terminología, la naturaleza siempre nos explica y nos da la razón. Cuando tengamos alguna duda, visualizamos, preguntamos, observamos la naturaleza y la naturaleza nos dará y nos dirá cuál es su respuesta, cuál es lo que el cielo, la tierra. Fíjense, ya el prefijo el masculino, el prefijo la femenino, la madre tierra, el padre, el creador, etcétera, etcétera, para no entrar en más detalle. El yin y el yang, la dualidad. Y aparece entre el cielo y la tierra. Ahí en la pantalla estamos colocando el símbolo del yin y el yang, al lado el idiopictograma de la escritura de lo que es el yang y de lo que es el yin. Vemos la ladera soleada, vemos la ladera sombría. De este lado vemos el sol, del otro lado no vemos la luna. Debe ser que está la luna, bueno, será llena porque está blanquita y no se ve, pero imagínense, está la luna del otro lado, ¿ok? Entonces vemos el yang y el yin, la ladera soleada, la ladera sombría o la ladera umbría, la ladera con sombra de la colina. Entonces ahí las características, el yin y el yang son opuestos, tienen características propias e independientes, pero a la vez se consumen, se interrelacionan y se transforma el uno en el otro. Por lo tanto, se necesitan el uno del otro. ¿Ok? Entonces ahí está dibujando en rojito Rafael una luna para que más o menos tengan la imaginación y utilicen que de ese lado está la luna. La luna se le atribuye fíjense, femenino, la luna a la mujer. ¿Ok? Y el sol masculino al masculino, al yang. ¿Ok? Aquí no es que nos vamos a poder discutir que si es femenino o si es masculino. Entre el cielo y la tierra se forma el planeta, se forma el universo, aparecen los 5 elementos de la naturaleza que el señor Lao Tse desde la cima de la montaña, además de asumir, observar y ver y clasificar todo de naturaleza dual, observa que todo lo que existe en el planeta, existen elementos que los agrupa y o por sus correspondencias los va agrupando y los va clasificando o calificando y agrupando en lo que es el segundo punto, que es los 5 movimientos o los 5 elementos de la naturaleza. Bien, entonces aparece al principio del universo, al principio de la tierra, el Espíritu de Dios revoloteaba por encima de las aguas, así dice el Génesis. Al principio todo el planeta era azul, todo el planeta era agua. Apareció después y fue en su proceso de formación. Entonces decimos o podemos decir o podemos creer o podemos fundamentarnos en que el agua, el elemento agua, a quien se le atribuye es el elemento que inicia todo este proceso, ¿ok? Aunque no sabemos con exactitud de dónde es, entonces no caigamos en que si fue primero el huevo o la gallina, sino que vámonos al principio. La vida depende y el planeta depende y nuestro cuerpo depende del máximo elemento que permanece en el planeta, en este momento en el planeta Tierra, que es el agua. Y por lo tanto el agua es vida, el agua
da vida, el agua se adapta a todo. Entonces el elemento agua vamos a tomarlo como el elemento primario para esta explicación de los 5 elementos. Y todo lo que corresponda con la vida, con dar vida, con prevalecer la vida, con la supervivencia de la vida, tiene que ver y se relaciona con el elemento agua. Y entonces es ahí donde se le atribuye a cada elemento un órgano básico y principal como representante yin, yang, y un órgano básico principal como representante, un representante yang y un representante yin. Entonces cada elemento o cada movimiento o cada reino mutante, como les dije anteriormente, como lo califican diversos autores en sus exponencias, en los libros y en los textos, y por eso tengo que hablar de diferentes formas para que no se sientan de que, o cuando lean o vean un libro, no vayan a malinterpretar movimiento, elemento por reinos mutantes, como lo llaman ciertos autores. El elemento agua, su representante orgánico yin va a ser el órgano riñón, y su representante yang va a ser el órgano, en este caso la vejiga. Pero también se le atribuyen las correspondencias anatómicas, porque todas las partes del cuerpo van a estar dentro de estos 5 elementos, y en este caso en el elemento agua estaría las correspondencias también de todo lo que tenga que ver con el sistema genitourinario, con con la sexualidad, con lo que tenga que ver con la forma o la creación de lo que es la naturaleza del ser. Aquí veo bien, unos se quedan, están unos colgados. A través del chat están diciendo algunos que, para ver, algunos ven bien, Nancy ve bien, Marialita Sujo también. Si ven y escuchan, si colocan veo bien es porque también están escuchando, me imagino, ¿no? Hay que echar un chistecito de vez en cuando. Todo bien por aquí. Entonces, cuando alguno de ustedes tenga algún inconveniente, lo transmite, lo compara con los demás asistentes a la sala y se dará cuenta si el problema es individual o el problema es general. Igualmente si sucede de parte mía o de parte de lo que está. Bueno, ahí tenemos en esa lámina la siguiente, por favor, Rafael, para entrar ya de lleno con lo que es la segunda parte de las bases y los fundamentos de la medicina tradicional china, como es la que estoy explicando a través de lo que es... bueno, en esa lámina vamos a sacarle puntica a esto. Vemos que aparece la palabra Tao, y entonces lo asociamos con una filosofía que es el taoísmo, aplicada y conocida por Lao Tse. El taoísmo es una filosofía fundamentada en la observación de todos los fenómenos de la naturaleza. No queremos cambiar formas filosóficas de creencia. Respetamos las creencias religiosas o personales o individuales que cada persona tenga. Simplemente en la medicina tradicional china tomamos el término Tao y tomamos su filosofía con la intención de que se fundamentó y se basa en la observación de los fenómenos de la naturaleza para explicar lo que era el yin y el yang. El Tao simplemente significa, o es sinónimo, es un término chino, Dao, que significa camino, ruta o sendero. Es la ruta, es el camino, es la guía que cada uno de nosotros tengamos. Ahí tenemos una tablita en donde más o menos podemos diferenciar lo que es la parte yang y la parte yin, que hace rato les explicaba. Leemos arriba lo externo, lo opuesto, abajo lo anterior. En la parte del día, el día es yang, en la noche es yin. En cuanto a las estaciones de movimiento, de actividad, de calor, primavera, verano, por supuesto, se corresponderán al yang. Y sus opuestas, fíjense, el frío, la caída de las hojas de los árboles, baja el color, se va perdiendo el colorido, esa entraría en clasificación yin. En cuanto a lo que es humedad o lo que es la parte, el yang,
vendría siendo la parte seca y lo yin la parte húmeda. En cuanto al peso, lo ligero, el aire, lo ligero sería lo yang, lo pesado sería la parte yin. Perdón, la luz, yang, la sombra o lo oscuro, lo yin. Fíjense que es lo opuesto. Si en algún momento se presenta algún signo, algún síntoma o alguna situación en donde se nos dificulte clasificar este fenómeno es yang o este fenómeno es yin, yo les recomiendo, porque pasa mucho o puede pasarles, a mí me pasó y puede pasarle a cualquier persona, ¿ok? De que habrá algo que, oye, esto será yang, esto será yin. Simplemente cuando usted considere que tiene dificultad para clasificar si es algo yang o es algo yin, busque el opuesto y entonces coloque a los dos. Coloca lo que usted está viendo y coloca lo que le aparece como opuesto, y ahí inmediatamente va a ver cuál es yang y cuál es yin, porque inmediatamente va a ver cuál es el que se corresponde por sus características a lo que se considera lo yang y por sus características a lo que se considera la parte yin. La luz es yang, la oscuridad es yin. Si dije algo, me lo corrijo, ok, porque creo que alguien se le movió el yang y empezó a escribir. Entonces corrijo si fue que a lo mejor, acuérdense que la videoconferencia no es algo que hay que ponerse aquí a hablar, y a veces uno, por el tiempo que tiene o por lo que uno quiere ser lo más didáctico y lo más expresivo, puede que haya un momento en donde uno pueda confundirse. Para eso están los textos y para eso están los libros y para eso están ustedes ahí también, para que ayuden y contribuyan a lo que es el intercambio. Aquí no soy yo el que sabe de más del tema. Aquí todo el mundo sabe del tema, porque todo esto que estamos hablando, todos ustedes ya lo saben. Todo el mundo conoce el yin, la noche, el día, la noche, la mujer, lo femenino, lo masculino. Entonces, tranquilo que aquí la idea es no criticar, sino más bien construir. Gracias por sus comentarios y por su contribución. Aparece entonces en la dualidad entre el cielo y la tierra, aparece el que falta, el 3. Entre el cielo y la tierra aparece el ser, o aparece el reino animal. Apareció el reino mineral, apareció el reino vegetal y faltaba el reino animal. Y aparece entre el cielo y la tierra el reino animal, o sea, los animales, el movimiento, el ser. ¿Ok? Entonces el ser viene a contribuir, conformar la Trinidad, el cielo, la tierra, y entre el cielo y la tierra el ser. Por lo tanto, el ser es un intermediario entre el cielo y la tierra y está expuesto a cualquier situación que en el cielo ocurra o a cualquier situación que en la tierra ocurra. Y por eso es que las energías cósmicas y las energías terrenales influyen en las conformación, características, emociones o energías del ser humano. ¿Ok? Entonces afecta e influye en lo físico, llamado cuerpo físico, y por supuesto también influye en lo que es la parte energética, emocional. Entonces aparece una conformación. El ser como tal es un ser íntegro, es un ser que se toca, que se palpa, físico, palpable, pero existe dentro de él, y están los órganos vitales, que se tocan, que se ven, pero existe dentro de él también una parte que no se ve, que no se palpa, que no está, que sería la de características yang, ¿okay? Porque lo yang es lo no físico, ¿okay? Y clasificando lo no físico y lo físico, lo palpable y lo no palpable. Entonces lo no físico, el cielo, la expansión, es el yang, y en ese caso, cuando vamos al ser, el ser no es solamente cuerpo físico, sino también es cuerpo emocional. Hay una energía no física que está dentro de él, o que está incluyendo, íntegra con él, que no es física, pero que está conformando esa dualidad, ese símbolo
que vemos ahí, que es la parte yang y la parte yin en el ser. Por eso es que no puede verse al ser desde nada más su cuerpo físico, sino lo vemos y actuamos sobre su otra parte, sobre su otro puesto, que es la parte no física, en este caso, las emociones, los sentimientos, el espíritu, sus pensamientos, sus deseos, sus proyectos, todo lo que es, en este caso, de naturaleza yang. Y por eso, todo esto que le acabo de nombrar influye en las características o en la forma o en lo físico, como es en los órganos. Y por eso cada órgano tiene una emoción o un sentimiento que lo fortalece, o una emoción o un sentimiento que lo debilita. Y entonces eso lo vamos a ver más tarde cuando veamos las características individuales de cada elemento. Entonces, ya entendiéndose con esta breve explicación lo que es la parte de del yin y el yang, vamos a entrar a lo que es la segunda base fundamental en lo que es el estudio y manejo e interpretación de la medicina tradicional china, que es los 5 elementos de la naturaleza. Los nombro de una manera rápida: agua, madera, fuego, tierra y metal. Perfecto, gracias Rafael, muy atento, gracias. El elemento agua, de color oscuro, de color negro, no es que el agua es negra, sino que en las profundidades del mar, donde no hay luz, donde hay oscuridad, ¿okay? Entonces se le atribuye en la China y en la medicina tradicional china el color negro representante para el elemento agua, la oscuridad, el misterio, las profundidades, lo más profundo, lo más misterioso, lo más oculto, lo indescriptible. Entonces, representantes del elemento agua como órgano fundamental: riñón, representante yin; vejiga, representante yang. El agua, como lo ven, tiene una flechita dirigida hacia el elemento madera. El agua nutre a la madera, el agua hace que crezca la madera, el agua es la madre de la madera. La madera no existiría si no el agua no la crea, y por lo tanto se dice el agua es la madre de la madera. El agua crea a la madera, el agua genera a la madera, y aparece el elemento madera, color verde, verde de primavera, verde de la vegetación, verde de las hojas, verde del movimiento, del crecimiento, de la expansión, ¿ok? Representado por el hígado como órgano yin y la vesícula biliar como órgano yang. De ahí la madera, la leña, es la que va a conformar o a generar al elemento fuego. Les doy una anécdota. Cuando yo vi la película El Náufrago, que él se queda en la isla y necesita crear fuego, él agarra 2 trocitos de madera y comienza a friccionarlo hasta que crea el fuego. Así se creó el fuego también en la era de las cavernas, en la era donde aparece el fuego. Entonces entendí por qué en la medicina tradicional china se le atribuye a la madera la madre, la que genera al elemento fuego. El fuego, color rojo, calor, representado por el órgano corazón como órgano yin, y el intestino delgado representado por la parte yang. Entonces, perdón, el yin, el corazón, sí, lo dije bien. Lo que pasa es que estoy hablando y entonces con las cositas que ustedes van anotando trato de también leerlas. Entonces estoy hablando, estoy leyendo, y entonces por eso tiendo a cierta confusión. Pido disculpas por ello. El elemento fuego representado por el yin, por el corazón, y el intestino delgado representante yang. Pero ustedes ven ahí que encima de ese fuego rojo que dice fuego T, lo que quiero decir es fuego terrestre o fuego activo o fuego terrenal. Existe por encima de ello. Voy a continuar para después explicarles lo que es el otro fuego que está arriba. Entonces el fuego, todo lo que toca el fuego lo transforma.
todo lo que toca el fuego lo convierte en cenizas. Todo lo que el fuego es el que genera el elemento tierra. ¿Ok? Entonces se dice el fuego genera al elemento tierra y su representante el vaso y el estómago. En los términos chinos de medicina china se le atribuye a la tierra en los órganos yin a dos órganos, que es el vaso y el páncreas. Y entonces van a ver ustedes en los textos y en todos los libros, van a ver el vaso páncreas representante yin y el estómago representante yang. Y a su vez, dentro de la tierra y en las profundidades de la tierra, se forma y se crea el elemento metal. El metal aparece en las profundidades de la tierra. Y entonces decimos, la tierra es el elemento que genera al metal, es la madre del metal. Y llegamos al metal, siendo el metal representado por el pulmón y el intestino grueso. Vamos a invitar a Luz para que también ayude a dar una charlita de esta y le vamos a dar la voz para que también conforme y nos ayude, ¿no? Porque ahí está colocando algunas cositas que a lo mejor posteriormente yo las voy a explicar. Gracias, Luz, por tu interpretación. Por algo te llamas Luz, siempre busca la claridad y gracias por aclararnos. Pero entonces seguimos explicando. Entonces vamos al fuego, el fuego que vimos allá arribita. Si todo lo que es el agua, la madera, el fuego terrestre y la tierra y el metal conforman la estructura física orgánica del cuerpo del ser, y acabamos de decir hace un rato que no es solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo es el cuerpo emocional, la parte que conforma la dualidad entre el yin y el yang. Entonces tendría que estar una estructura que represente a todo lo que es la parte yang o la parte emocional o la parte no física. Entonces fíjense, el cuerpo sin los pensamientos, sin los deseos, sin el alma, sin el espíritu, sin el soplo, no tendría vida. Y por lo tanto, eso que les acabo de nombrar es lo que va a representar al fuego celeste, al fuego emocional, al fuego que anima a la estructura física, representada por un llamado maestro del corazón, que es el representante yin del fuego celeste y que no tiene estructura física. Y a su vez la parte yang por el llamado tres fogones o triple recalentador o los tres yao, que tampoco tiene una representación, pero al llevarlo a buscar que es el que mueve toda la estructura, lo podría o se pudiese interpretar como que es todo lo que interconecta a todos los 5 elementos a través del elemento sangre. En este caso estamos hablando de la sustancia o de las hormonas, de los neurotransmisores, todos estos elementos que ayudan a que se interrelacionen todos los órganos entre sí y que se fundamentan básicamente en su creación y en su formación, y tiene mucha relación con los fenómenos emocionales, efectivos, sentimentales y espirituales. Entonces, en resumen, tenemos que lo yin y lo yang lo llevamos a los 5 elementos, y los 5 elementos van a tener un representante yang y un representante yin. Como les dije, riñón y vejiga para el elemento agua, hígado y vesícula biliar para el elemento madera, corazón e intestino delgado para el fuego, en este caso el fuego físico o fuego terrestre, como también se le llama, maestro de corazón y triple recalentador para el llamado fuego no celeste o fuego no físico, fuego que anima a la estructura física, o fuego emocional o fuego mental. Mire, estos términos, por eso yo trato de ser lo más amplio posible en cuanto a términos, porque es que en varios autores y varios libros lo enuncian y los nombran de una manera, pero lo que interesa es la base y el fundamento, no que cómo lo nombre uno, cómo lo nombre otro, si tendrá o no tendrá razón. ¿Ok? Entonces, maestro de corazón y triple recalentador representarían ese fuego celeste o fuego que anima a la estructura física. Vaso, páncreas y estómago, representantes del elemento tierra, y el metal, representante del pulmón, intestino grueso. Paso a explicar las flechitas. El agua crea a la madera, el agua genera a la madera, la madera genera al fuego, el fuego lo convierte todo en cenizas y se aparece el elemento tierra, y el fuego genera a la tierra,
y la tierra, dentro de sus profundidades se crea el elemento y se forma el elemento metal. Y desde esas mismas profundidades de la tierra aparece y brota el agua, y entonces se conforma o se puede interpretar y entender este ciclo externo que ustedes ven en flecha, en donde se interrelacionan externamente, y ese ciclo es el llamado ciclo generacional o ciclo creador o ciclo formador. Pero a su vez vemos que hay una flechita en la parte interna, y es donde se puede catalogar o verlo de una manera natural. El agua apaga el fuego, ¿ok? El agua apaga el fuego, eso lo sabe todo el mundo, por eso yo le digo, esta información ustedes la saben, simplemente yo soy un guía, un orientador, alguien que les va a dar y les va a interrelacionar, a incluir o a tratar de ver, para los que no conocen la medicina tradicional china, esta interpretación, porque esto es lo básico. El agua apaga el fuego derrite al metal, todo el mundo sabe que el fuego derrite al metal, el metal corta la madera, y por lo tanto decimos, el agua al apagar el fuego la controla, el fuego al derretir el metal lo controla, el metal al cortar la madera la controla, la madera con sus raíces penetra a la tierra y la controla, y la tierra contiene y controla el elemento agua. Entonces, como ya les repetí varias veces, este ciclo de flechas internas que ustedes ven en sus gráficos es el llamado ciclo control. El equilibrio, el movimiento, la actividad y la armonía que ocurra entre el ciclo generacional y el ciclo control es lo que va a conformar el equilibrio entre los 5 elementos, el equilibrio entre el yin y el yang, y es lo que se puede conocer o decir que la salud es el equilibrio, el movimiento, la armonía del yin y el yang, o de los 5 elementos en el caso del cuerpo. En la medida en que ellos, el ciclo generacional y el ciclo control, se mantenga en equilibrio y en armonía, buscando un equilibrio entre el yin y el yang, en donde no haya exceso ni en donde no haya deficiencia, que es la base fundamental para el diagnóstico, conocer quién está en exceso y quién está en deficiencia, para poder actuar de una manera terapéutica. Tenemos que hacer un buen diagnóstico, y el diagnóstico se fundamenta básicamente en conocer quién está en exceso o quién está en deficiencia, o quién actuó en esa búsqueda de ese equilibrio y armonía, quién es el primer afectado o quién lo está afectando para que se produzca ese desequilibrio y esa desarmonía. Entonces, bueno, Rafael, tranquilo que por lo menos la parte visual ya vieron cuál es el dibujito de lo que es las flechitas, y me imagino que los presentes en la sala trataré de ser lo más visual posible para que lo podamos interpretar. De todas maneras, me imagino que a través de la difusión, a través de la página de Dragón Rojo, pudiéramos colocar esta información, y ustedes la pueden bajar posteriormente para que ustedes la tengan a su mano. Bien, entonces como les explicaba, ¿qué sería la enfermedad desde el punto de vista de esto que acabamos de ver? La enfermedad sería el desequilibrio, la desarmonía, la pérdida del control, o la no generación, o la excesiva generación, o el excesivo control, o la pérdida de control. Entonces se distorsiona, se desequilibra, se desarmoniza, o se activa o se enlentece este ciclo generacional o este ciclo de control, y por lo tanto entonces se conforma una búsqueda del equilibrio, una búsqueda de la armonía, que el mismo cuerpo tiene toda esa información para rescatar y buscar y reencontrar con su equilibrio, y es lo que nosotros tratamos de hacer cuando buscamos hacer el diagnóstico y acudimos a las terapias. ¿Y acudimos a dónde? Acudimos al cuerpo, acudimos a la energía, acudimos a la sangre, acudimos al punto de energía para buscar activarlo, para buscar de activarlo o de estimularlo o de tonificarlo en el caso de que existiera una deficiencia, y en el caso de que existiera un exceso lo dispersaríamos o lo sedaríamos o lo enlenteceríamos para que buscar
ese equilibrio y esa armonía que debe existir entre los 5 elementos de la naturaleza y rescatar el equilibrio entre el yin y el yang. Perfecto. Entonces, espero que con toda esta explicación y más, por supuesto, estoy yendo a la parte, vamos a decir, más simple y más sencilla de lo que es la terminología, pero hacerla de una manera didáctica, de una manera fácil, de una manera que pueda entenderse. Mire, el entender la medicina tradicional es algo sencillo y fácil. Simplemente es la observación de los fenómenos de la naturaleza. Y por lo tanto, toda situación o toda actividad que se presente, comiéncenla a practicar para que la puedan entender y dominar. Todo lo que esté a su alrededor, comiencen ustedes a clasificar qué es yin y qué es yang. ¿Ok? Si ustedes están en mucha actividad y se están en mucho movimiento y taquicardia y hay estímulo, hay actividad, eso es yang. Y si es su fenómeno contrario o lo opuesto, es de naturaleza yin. Entonces, una enfermedad de naturaleza yang pudiera ser una fiebre, una alergia, ¿ok? Los primeros síntomas agudos de una enfermedad. Entonces podemos decir que hay mayor actividad, ¿ok? Y cuando el tiempo va haciendo que el cuerpo vaya perdiendo energía, vaya perdiendo actividad, entonces se va disminuyendo, le va quitando, lo va transformando en yin hasta yinizarlo completamente, que es la muerte, por decir así, la quietud total. Entonces tenemos el nacimiento como el proceso de lo más yang, y fíjense lo que es un proceso de un parto: movimiento, actividad, los dolores, las contracciones del parto, el movimiento fetal, el mismo proceso, ese es el máximo del movimiento, del inicio del yang. Y la muerte, la quietud, la calma, es el fin, es la culminación o el proceso del fin del proceso del yin. Entonces yin y yang, como ya les dije, es lo opuesto, se complementan, se necesitan, se transforman, son independientes, a la vez son interdependientes, se necesitan el uno del otro y se transforma el uno y se transforma en el otro. Entonces comiencen a practicar todo lo que está a su alrededor y todo lo que les suceda, considerar que es de naturaleza yin, que es de naturaleza yang. Les repito, si hay algún fenómeno que ustedes no lo puedan clasificar en ese momento o tengan alguna duda, vayan al opuesto, y al ir al opuesto inmediatamente lo interrelacionan. Vamos a aprovechar que apareció esta lámina para que ustedes vean, observen, lean y entiendan que cada elemento, que es lo que aparece en la primera línea, elemento, madera, fuego, tierra y metal, tiene un color, tiene un órgano, tiene un representante. En este caso el órgano es el representante yin. En este caso lo que está ahí, víscera, que es un término ya que se ha transformado en la terminología o sea, se han puesto de acuerdo diferentes autores en que vísceras son todos los órganos que existen en el cuerpo. Yo lo generalizo de una manera más coloquial diciendo que vísceras son todas las tripas que uno tiene dentro del cuerpo. Entonces vamos a diferenciar órgano y entraña. Entonces los órganos son de naturaleza yin y las entrañas son de naturaleza yang. Lo que aparece ahí como víscera es en la nueva terminología o en la nueva búsqueda de ponernos de acuerdo diferentes autores. Hemos tratado de que el término víscera sea todos los órganos y diferenciarlo en entraña. Hay unos que lo llaman órganos yin y órganos yang para no entrar en ese conflicto de que si es órgano, víscera y entraña. Me parece que es algo también muy fácil y muy didáctico. Entonces llamamos a todos órganos yang, órganos yin. Bien, y entonces sería más fácil. Entonces cada uno de esos elementos tiene correspondencia: la dirección, este, sur, centro, oeste, o la estación, primavera, verano, estío, otoño, invierno. Fíjense que aparece cada movimiento con una característica propia. El color: verde para la madera, rojo para el fuego, amarillo para la tierra, blanco para el metal, negro para el agua. Sabor: ácido la madera, amargo el fuego, dulce la tierra, ¿okay? Picante el metal, salado el agua. Por eso le atribuía al mar las profundidades, los salados. Fíjense que lo que hay es que interrelacionar. Esto aprendérselo de memoria
mire, les va a quitar bastante tiempo, a veces enreda. Entonces lo que hay es que interrelacionar. Por ejemplo, el mar es salado, ¿m? Es agua. Las profundidades es lo oscuro, hay cierto misterio, es misterioso. En las profundidades no hay luz, entonces la profundidad, lo místico. El invierno es donde hay más agua, ¿okay? El norte es el frío, por eso el clima, la situación climática que representa el elemento agua es el frío, así como el calor o lo cálido será para el fuego. En primavera, la brisa, el movimiento, la expansión de la semilla que la lleva el viento. Entonces atribuimos características del viento, el verde, el sabor ácido, a la madera, ¿no? Los músculos, las uñas y así como otras correspondencias del cuerpo. Y ustedes dirán, bueno, pero ahí faltan ciertos órganos. Señores, todo el cuerpo, todos los órganos y todas las partes del cuerpo van a estar incluidas por alguna relación o correspondencia con cada uno de los 5 elementos. Simplemente en esta tabla lo que traté de mostrarles o trato de mostrarles es de que cada parte del cuerpo y cada emoción, como es la última línea, tiene una relación directa con uno de los 5 elementos. Pero fíjense, si en la conformación de los 5 elementos, en esa lámina anterior que vimos que todo estaba equilibrado y armónico en el ciclo generacional y el ciclo control, cualquier situación que desequilibre o altere, o cualquier estímulo que afecte o desequilibre o altere a cualquiera de los 5 elementos, inmediatamente va a producir una reacción en los demás 4. Por lo tanto, el ser es íntegro y total. Cualquier situación que le ocurra a producir un cambio va a afectar, ya sea en exceso o ya sea en eficiencia, en deficiencia, ya sea en estímulo o ya sea en desestimular, ya sea en activar o ya sea en desactivar, ya sea en mover o ya sea en frenar, para buscar ese equilibrio y esa armonía de los 5 elementos. Por lo tanto, el ser es íntegro y total y hay que verlo de una manera íntegra y total. No solamente el cuerpo físico, sino también ver qué situación y qué emoción fue la que impulsó, llevó, motivó. Porque generalmente el impulso, el movimiento físico lo precede un movimiento energético. Y en el caso del ser, lo que lo precede a cualquier movimiento físico de lo orgánico es un movimiento emocional, es un movimiento sentimental, espiritual, afectivo, que hace que se active o desactive o se inhibe o se mueva esa parte orgánica, física y emocional que representa a cada uno de los 5 elementos. Con esta explicación, lo que quiero es darle una iniciación a lo que es la interpretación de las 2 bases fundamentales, aunque son 3, dije que eran 3, el yin y el yang, los 5 movimientos, los 5 elementos, los 5 reinos mutantes, y faltaría entonces, probablemente para el próximo lunes, hablaríamos de las energías, de las sustancias, como lo describen algunos textos, sustancias o líquidos vitales. Entonces ahí entrarían las energías, las diferentes formas de energía. Y cierro esta videoconferencia del día de hoy con un concepto de lo que es la medicina tradicional china y que coincide con lo que acabamos de ver. El ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente y lo que cree. Fíjense, hemos hablado del yin y el yang, de los 5 elementos, de los órganos, de los pulmón, del corazón, de los órganos, de las vísceras y todo lo demás. Y terminamos diciendo que todo eso hace que el ser enferme, ese cuerpo, esa estructura, lo que lo inicia, lo que lo enferma es cuando existe una incoherencia, existe una pérdida de relación, existe una desigualdad o desequilibrio, una pérdida de armonía en lo que él siente, lo que él piensa y lo que él cree, en lo que él siente, piensa en su mente, en lo que siente en su corazón y en lo que acciona y en lo que lo hace moverse en esa creencia, porque la creencia es lo que hace que uno accione y se mueva. Por eso en la medicina tradicional china se dice, el ser enferma cuando deja de hacer lo que piensa, lo que siente, lo que cree. Cuando hay una incoherencia entre lo que mi mente, mi corazón y mi acción
hace para crear y hacer y actuar. Señores, vamos y pasamos entonces a la parte de preguntas, dudas, con respecto al tema que hemos visto, yin y yang, los 5 elementos. Y bueno, entonces abro la, por favor, Rafael, entonces a la pantalla para empezar a leer la parte de si hay alguna duda, algunas preguntas o algo que haya aclarar, o algo que a lo mejor yo haya dicho y se interprete de alguna manera y necesite de volver a repetir o interpretar o ver o intercambiar entre cada uno de nosotros esa información. Ya Josefina dice por ahí, Luz, ahora sí puedes preguntarle. Bueno, yo creo que más que preguntar es contribuir, ¿no? Entonces déjame ir viendo, vamos a comenzar por acá. Dice Marialita Sugo, dice, las mamas, ¿a qué elemento corresponde? Las mamas, los senos, el pecho, la lactancia, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con esa parte del cuerpo, corresponde al elemento tierra, ¿ok? Porque es nutrición, si lo pones a ver, amamantar, leche materna, amamantar, y casualmente cuando veamos los canales o los meridianos, por ahí pasa en uno de los representantes del elemento tierra, que es el canal de estómago, pasa justo por los pezones, exactamente por ahí. Debo retirarme, puedo colocar la tabla, excelente, ok. Reacciones inflamatorias y fiebre, fíjense, Marialita, vuelve Marialita, reacciones inflamatorias y fiebre, elemento yang, inflamación, dolor, calor, fiebre, inflamación, calor, hiperquinesia, movimiento, actividad, eso corresponde elemento yang. Y si lo llevamos a los 5 elementos, calor, enrojecimiento, baja las 5 tablas y te vas a dar cuenta, color rojo, fuego. ¿Ok? ¿Qué significa fuego T? Fuego terrestre, fuego físico. Adela le contestó, fuego terrestre, fuego físico, fuego estructural. Y el otro fuego, el fuego no físico, el fuego celeste. Hay autores que lo clasifican para hacerlo más entender. Fuego terrestre, fuego celeste. Fuego físico, fuego no físico. ¿Ok? Fuego físico, fuego emocional. Y por eso, para poder entenderlo, interrelacionarlo con todo lo que es también el maestro del corazón. Ok. Pero fíjense, si están alguna relación ahí con las mamas, ¿no? Que si las mamas son yin o si las mamas son yang. Depende de la actividad que tengan. ¿Ah? Una mama en una niña que no se ha desarrollado está inactiva, está en quietud, está en calma. ¿Ok? Perfecto. Está allí. Y cuando hay la lactancia, cuando hay el desarrollo, cuando vienen las hormonas, y las hormonas que es parte del fuego del triple recalentador, que las comienza a hacer accionar y activar, comienzan a activarse, a moverse. Al igual que el útero tiene su parte donde él tiene una parte donde es yang y una parte donde es yin. Entonces, por eso en las características del yin y el yang, yo les hablé claramente. Son independientes, pero no absolutamente únicas, sino que se interrelacionan, se transforman la una en la otra, ¿ok? Se necesita el día y la noche, no se quedan el día y la noche. Entonces la mama es un ejemplo de eso. En una hay actividad, en otra no hay actividad, en una son yang, en otra son yin, ¿ok? Entonces no califiquen a algo, por eso aparecen esos 2 punticos que ustedes vieron en el símbolo del Tao. Aparece en la parte negra, aparece un puntico blanco, que es el pequeño yang dentro del yin. Y en la parte blanca, que es el gran yang, aparece un pequeño puntico, que es el pequeño yin. Lo que nos hace ver ese puntico es que todo completamente no es de naturaleza yang, ni todo completamente es de naturaleza yin. Ejemplo, el hombre masculino yang, pero fíjense, el hombre tiene una parte femenina. La mujer es yin, pero la mujer tiene una parte yang también. Y no quiere decir que por eso sea íntegra y completamente yang o íntegra y completamente yin. Entonces hay una parte que recuerda que dentro de cada uno de nosotros
hay también un yin dentro de un yang, hay un yang dentro del yin. Es lo que es ese puntico que hace referencia. ¿Y qué diferencia hay entre esos dos fuegos? Bueno, en que uno es físico, el cuerpo físico, ¿ok? Y el otro es lo emocional, lo mental, lo afectivo, lo sentimental. Si no hubiera espíritu, si no hay el soplo, el cuerpo no hay movimiento, no hay actividad. Cuando uno muere, el cuerpo queda, ¿ok? Y el espíritu se eleva o el espíritu sale, ¿ok? Entonces tenemos una parte física y una parte no física, y está representada la física en el fuego terrestre y la no física en el fuego celeste o fuego no físico, representado por el maestro del corazón, que es el que comanda, capacita, mueve y tiene que ver referencia con todo lo que es la parte emocional, y al triple recalentador, que es el que interrelaciona todos los órganos internamente, representado, por decirlo, en las hormonas, los neurotransmisores, los micrometales, los elementos, la linfa y todo lo demás. La columna vertebral con hernia, ya va. La columna vertebral es fisiológicamente lo normal, ya la hernia es una patología, ¿ok? Entonces no me combinen las dos cosas. La columna vertebral, fíjate, todo lo que sostiene a todas las tripas y todo el cuerpo es los huesos. Los huesos es lo más profundo que hay dentro de toda la estructura física del cuerpo, lo que la sostiene, y por lo tanto va a pertenecer al elemento agua. ¿Okay? Los huesos, todo lo que es los huesos, corresponde al elemento agua. ¿Okay? Ay, Dios mío, fíjate, Melina me empieza, hay personas que de lo básico lo complican, y disculpen que de este tipo de situaciones, pero la idea es aclarar, entender, no complicarse. Y si uno no tuvo hijos y nunca dio de mamar, bueno, es un mama. ¿Fueron yin o fueron yang completamente? No, fueron yin. Cuando usted se desarrolló, sus hormonas hicieron que crecieran, que saliera, que se quedaran chiquitas o se quedaran grandes, se desarrollaron. Las hormonas se movieron y por lo tanto, en un momento fueron yin, en otro momento fueron yang. Después si vino la lactancia, igualmente hubo un momento en donde fueron muy yang, productoras de leche, y después dejaron de producir leche, se yinizaron. Es eso lo que más o menos quiero que ustedes vean. También con las patologías, hay patologías yin, hay patologías donde el ser y el cuerpo se encierra, se entumece, no hay movimiento, se inhabilita, entonces se va yinizando, y hay enfermedades en donde hay actividad, hay movimiento, se hipertrofia, se hipercrece, hay mayor movimiento, se yaniza. Entonces hay enfermedades yang, o sea, hay exceso y hay también deficiencia. Bien. El elemento del colon, dijimos que el pulmón en el elemento metal representa el yin, y el intestino grueso es el que representa el yang en el elemento metal. El colon, hay un colon ascendente, un colon descendente, un colon transverso, y el colon hace referencia a lo que se llama el intestino grueso, en este caso el metal. ¿Bien? Bueno, perfecto. Creo que hemos cumplido el objetivo y la función de la noche de hoy. ¿Ok? Tanto es así que no hay muchas preguntas, y eso quiere decir de que se pudo entender en gran parte todo lo que se trató de explicar. Esto es la base y los fundamentos. Miren, en todas las reuniones, en todas las clases, que durante todo el tiempo uno en la formación que uno transmite en el instituto, en la escuela de formación en la que transmitieron, no hubo un día de clase, no hubo un momento de la clase, no hubo un momento de la formación, no hay un momento en la vida del ser, cuando uno conoce el yin y el yang, en donde empiece a ver las cosas todas desde esta conceptualización o de esta visión. La visión del yin y el yang, a qué elemento pertenece, lo interrelaciono con el cuerpo, y eso es lo que va haciendo el terapeuta en esa práctica, en ese aprendizaje, en esa experiencia, lo va haciendo cada vez y lo va capacitando cada vez mejor. Por eso les recomiendo que en cualquier situación, no necesariamente a los terapeutas, sino cualquier situación que ustedes estén viviendo, están cocinando, el color, el movimiento, el sabor, el estímulo, todo eso llévenlo a yin y yang y empiecen a interrelacionar cada una de esas cosas.
triple calentador o triple recalentador o 3 fogones o 3 yaos, como su nombre en chino significa yao, recalentador o fogón. Es el recalentador superior representado en la parte torácica cardiopulmonar, recalentador medio, que es el representante de la parte abdominal o el abdomen o los órganos que están en el abdomen, que es la parte metabólica, y yao inferior o fogón inferior, todo lo que tenga que ver con la parte genitourinaria, representativo de lo que es la sexualidad, los genitales, la reproducción. Entonces se llaman los 3 yaos, ¿ok? Recalentador superior, cardiopulmonar, recalentador medio, abdominal, metabólico, y recalentador inferior, genitourinario sexual. ¿Ok? Todos ellos se interrelacionan a través de ¿quién? A través de los neurotransmisores, sistema nervioso, a través de las hormonas, a través de las sustancias, las enzimas, etcétera, y por eso todo lo que lo va a interrelacionar se relaciona con el triple recalentador o triple recalentador. Los 3 fuegos, los 3 fogones, perfecto, eso mismo, los 3 fuegos, los 3 yaos, los 3 fogones. Lo que pasa es que tantos autores han tantos términos, pero en la final es lo más sencillo y a la final es lo mismo, ¿ok? Bueno, creo que culminamos por el día de hoy. Los invito y espero que inviten ustedes también a algunas otras personas, le den el link de estas videoconferencias que van a hacer y se van a repetir todos los lunes a las 7:30 de la noche. Hoy, por ejemplo, hice un pequeñito esfuerzo emocional y afectivo con la familia, ya que hoy estoy cumpliendo años. Y entonces, bueno, me dediqué a este tiempo por compromiso, y como esto es lo que a mí me gusta, es impartir, enseñar, transmitir, intercambiar, difundir. Entonces me siento muy halagado que en el día de hoy, mi regalo hacia ustedes haya sido el poder transmitirle el día de hoy esto que el cielo y la vida me ha enseñado. Gracias a ustedes por sus energías, y igualmente se las devuelvo 100 veces. Muy buenas noches y felicidades.